Y queridas estudiantes, por este lado los saluda la profe Damaris Rodríguez. Espero que todos ustedes se encuentren bien en este tiempo de cuarentena obligatoria. ¿Ya? Vamos a partir con nuestra clase de biología, que vamos a continuar con sistema nervioso, y como necesitamos activar nuestro cerebro, los invito a que hagamos una actividad, que tomen con sus manos, ¿cierto?, sus orejas y puedan ir tirándolas como que quisieran estirar su rostro. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para activar nuestro cerebro y decirle que necesitamos toda la atención para esta clase. Entonces, ahí tienen el objetivo, que vamos a analizar algunas estructuras del sistema nervioso que nos quedaron pendientes y vamos a ver cómo funcionan a través de una célula especializada llamada neurona. Este mapa organizacional ya lo habíamos revisado, en donde tenemos que ya tenemos toda el área del sistema nervioso central con el encéfalo y la médula espinal, pero nos quedó pendiente este sistema nervioso periférico, que vamos a ver que este sistema nervioso periférico, como lo dice, ¿cierto?, son todas estas estructuras que están distantes del sistema nervioso central, que van a funcionar a partir de un sistema de nervios. Los dividimos en los nervios que salen a partir del cráneo, nervios craneales, y los nervios que salen a partir de la médula espinal, que los vamos a conocer como raquídeos o espinales. ¿Cuál es la función de esto? Es transmitir la información del sistema nervioso central hasta los órganos que están encargados de ejecutar una acción. Es decir, el cerebro dice que tenemos que movernos y nuestro cuerpo lo ejecuta. ¿Cómo se conecta esta información? A través de los nervios. Vamos a ver que hay una área del sistema nervioso periférico que en específico quiero que revisemos, que es el sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático es parte del sistema nervioso periférico y lo que hace es prepararnos para pelear o huir. Es decir, que cuando nosotros tenemos situaciones de sobrevivencia de nuestro organismo, tenemos que tomar esta decisión: o nos quedamos y peleamos, o decidimos salvar nuestra vida y correr. Para esto, nuestro cuerpo necesita tener una serie de cambios corporales, como aumentar frecuencia cardíaca, aumentar frecuencias respiratorias y dilatar nuestras pupilas. Es decir, que necesitamos más oxígeno, más circulación de la sangre y estar más atentos a nuestro alrededor. Eso lo hace el sistema nervioso simpático. Pero cuando nuestro cuerpo está tan acelerado, necesitamos que, por otra parte, una vez que este peligro ya haya pasado, haya otra área de este sistema nervioso, que ahora se llama parasimpático, que lo que va a hacer es volver todo a la calma. Es decir, va a bajar la frecuencia cardíaca, bajar nuestra respiración y volver al estado normal nuestros ojos. ¿Ya? Es decir, que no son solo estas acciones, sino que son un conjunto de otras acciones que también las pueden revisar en su libro de clase, ¿cierto?, que lo que hacen es calmar nuestro cuerpo y relajarlos. Pero ¿cómo se coordinan todas estas acciones si la información nace del cerebro y la médula? ¿Cómo es que mis ojos saben qué deben hacer? ¿O qué estructura le dice a mi corazón que debe aumentar o bajar la frecuencia cardíaca? Estos son las neuronas. Ya vamos a ver que este es un sistema químico eléctrico que es comandado por esta célula especializada llamada neurona. ¿Pero qué es una neurona? ¿Cierto? Es una neurona atípica, es decir, que no es similar al resto de las neuronas, o sea, al resto de las células de nuestro cuerpo, porque tiene una forma que la caracteriza para poder transmitir información. Es decir, que vamos a revisar la estructura general, que está compuesta por una especie de árbol, ¿cierto?, de estructura como ramificada, que son estas dendritas. Tiene un núcleo, como toda buena célula eucarionte, ¿cierto?, que procesa la información, pero tiene una estructura en específico que se llama el axón, que es toda esta prolongación más larga, ¿cierto?, que hay casos en que esa prolongación axónica llega hasta 1 metro, ¿ya?, y que transmite la información. Y termina en un terminal axónico, que lo que va a hacer es comunicar célula a célula o neurona a neurona. En nuestro sistema nervioso hay aproximadamente 100.000 millones de neuronas, ¿ya? Dependiendo de los organismos, ¿cierto?, pueden haber más o menos, pero vamos a ver que es una red neuronal que se encarga de comunicar nuestro organismo. Pero ¿qué es lo que transmiten estas neuronas? Vamos a ver que la información que llevan nosotros los vamos a conocer como impulso nervioso.
Y si ustedes se fijan en esta imagen dinámica, la información la recibe este árbol, ¿cierto? Que son estas dendritas, la lleva hasta el soma, hasta el cuerpo, ¿cierto? En donde está el núcleo. En el núcleo se procesa la información y luego, ¿cierto? Se transmite a través del axón. Pero esta información puede correr más rápido a través de estas vainas de mielina, que son unas sustancias que lo que hacen es hacer que el impulso salte. Entonces, en vez de dar paso a paso, lo que hace es ir saltando para poder transmitir esta información más rápida. Pero ¿cómo funciona la transmisión del impulso nervioso? Vamos a ver que este axón, como es una célula, tiene una membrana. Y en esta membrana lo que hace es separar lo que está fuera de la neurona y lo que está dentro de la neurona. Lo que se hace es un intercambio de algunos iones, es decir, moléculas cargadas positivas y negativamente. Lo que está fuera de la neurona siempre va a estar positivo cuando está en reposo, y lo que está al interior de la neurona debe estar negativo. Pero cuando la información pasa a través del axón, este positivo y negativo se intercambian, es decir, que ahora lo positivo va a estar adentro y lo negativo va a estar afuera. Esta comunicación entre neuronas nosotros los vamos a conocer como sinapsis. Cuando decimos tenemos que pensar, tenemos que hacer sinapsis, es porque nuestras neuronas se están comunicando. Y esta comunicación puede ser química o puede ser eléctrica. Es decir, que cuando una neurona se toca con otra físicamente, están traspasando este impulso nervioso de manera eléctrica. Pero cuando no se tocan, que es la mayoría de los casos, hablamos de una sinapsis química. Y vamos a ver que esta especie de botón que se forma al final del terminal axónico, lo que hace es emitir unas sustancias que nosotros vamos a conocer como neurotransmisores, porque transmiten la información de esta neurona a una neurona siguiente. Aquí vamos a ver que tenemos una neurona presináptica, ¿cierto? Porque este espacio que se forma al medio, que es la hendidura sináptica, ¿cierto? Todo lo que esté antes de este espacio se va a llamar presináptico, y todo lo que esté después de este espacio se va a llamar postsináptico. Es decir, que cuando llegue la información, y si ustedes se fijan, lo que está positivo afuera después ingresa, ¿cierto? Lo que hace al final del axón es que se liberan unos neurotransmisores que llegan a la neurona postsináptica, y ahora en la neurona postsináptica se produce este intercambio de positivos y negativos. Vamos a ir resumiendo y vamos a ver que la neurona, ¿cierto?, tiene las partes que ya revisamos, dendritas, somas y axón, que la velocidad de un impulso nervioso puede recorrer 120 metros en un solo segundo, y que esta comunicación entre neuronas se conoce como sinapsis. La actividad que ustedes van a tener que realizar es trabajar en la página 46 y 47 del texto Biología. Las deben completar completas las dos hojas, ¿ya? Pero en específico vamos a revisar esta actividad en donde deben analizar este gráfico que les muestra la permeabilidad de la membrana, es decir, lo mismo que hicimos en la actividad anterior, pero con los niveles de sodio y potasio, ¿ya? Es decir, que les muestra que en este gráfico, cuando llega un estímulo, el sodio es el que está más alto y el potasio es el que está más bajo. Yo les dejé aquí una representación que hice bien facilita, en donde las bolitas rojas son el sodio y las bolitas azules son el potasio. El primer gráfico, el que está más arriba, les muestra el caso de el trabajo que deben hacer en el libro. Es decir que si aquí les muestra el sodio está más alto, ¿cuáles son los canales que deberían estar abiertos? ¿Los del sodio o los del potasio? ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan ir revisando las preguntas, y si tienen dudas, contáctese conmigo a través de mi correo, que es damaris.rodriguez.u@gmail.com, o háganme llegar sus preguntas con sus tutores, ¿ya? Que estén muy bien, y espero que este proceso pueda ser satisfactorio para todos en el aprendizaje. Les envío cariños.